Gracias por continuar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Ubaú. Gracias por vernos por www.ciennoticias.tv y estamos acá en nuestro canal de YouTube para que nos sintonicen. Nuestro canal de YouTube de 100 Noticias Nicaragua. Bueno, este fin de semana, pues aterrizó en Managua un avión militar de los Estados Unidos. Es el primer avión militar de los Estados Unidos que traían a Managua 45 nicaragüenses deportados de Estados Unidos. El avión C-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó el sábado con 45 nicaragüenses deportados, según pues confirmó a 100% Noticias un oficial del Departamento de Estado. Se trata del primer vuelo militar estadounidense que transporta migrantes nicaragüenses expulsados desde Estados Unidos en el marco de la política también de deportaciones que mantiene la administración del presidente Trump. El gobierno de los Estados Unidos está aplicando con firmeza sus leyes migratorias. Se intenta cruzar, hay una advertencia, si intentan cruzar ilegalmente, serás detenido y serás expulsado, afirmó en las redes sociales la embajada americana en Managua. También hicieron un llamado a los migrantes nicaragüenses para que consideren retornar voluntariamente al país. Vale destacar que este es el primer vuelo que viene, es un avión de carga de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que aterriza en Managua, avión militar. Anteriormente se había observado que las deportaciones se están realizando a través de vuelos privados que se le pagan a la empresa GlobalX, tengo entendido, y bien se ven aviones de GlobalX aterrizando en Managua. En los últimos 6 meses se han contabilizado unos 1.900 nicaragüenses deportados desde Estados Unidos, incluso unos estaban en Guantánamo y también ya fueron deportados hacia Managua. Y bueno, quería comentarles esta noticia y dárselas pues también, reiterar que es llamativo que en un avión que llegaron pues los nicaragüenses en un avión militar estadounidense. También en este programa les quiero presentar una conversación que tuve más temprano con el exiliado político refugiado en Guatemala, Marlon Caldera. Marlon Caldera es un nicaragüense, salió hace ya 7 años en Guatemala y él ya tiene pues de vivir esa cantidad de años y nos puede dar realmente o contar la realidad de cómo opera o cómo se hace efectivo el refugio y también las oportunidades de empleo, el costo económico de vivir en Guatemala. ¿Por qué abordamos este tema? Ante la promesa que hizo el presidente de Guatemala el pasado viernes para los nicaragüenses que sean deportados de los Estados Unidos y no puedan regresar o ser llevados a Nicaragua, tienen la oportunidad de estar en Guatemala y acogerse al refugio, incluso también a obtener la doble nacionalidad, la ciudadanía guatemalteca. El día de hoy, el gobierno de la República ha considerado que ante la situación que hay en Nicaragua de persecución política y el compromiso fraterno y solidario que nuestro país tiene con centroamericanos, a quienes la Constitución les da el carácter de guatemaltecos de origen en potencia, nosotros hemos aceptado y hemos tomado la decisión de que en el caso de los nicaragüenses, quienes deseen quedarse en Guatemala porque no pueden regresar a su país de origen ante la situación política que tienen ahora, se les va a dar una situación de asilo. Es una decisión nuestra. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hizo
una oferta, un ofrecimiento a los hermanos nicaragüenses que pueden recibir refugio en Guatemala y que incluso hasta la ciudadanía, pues cumpliendo, ¿verdad?, los diferentes procedimientos que vendrían posteriores. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos cuando nicaragüenses? Y esa era la gran pregunta que siempre le hacíamos a la gente que venía del Departamento de Estado, aquí a Costa Rica, ¿qué pasa con los nicaragüenses que no pueden regresar a Nicaragua o incluso, pues, son deportados de Estados Unidos? Eh, pero ¿qué va a pasar si el gobierno o el régimen nicaragüense no los acepta? Entonces, ya hay una respuesta, ya hay una solución. Tengo un nicaragüense que vive en Guatemala, Marlon Caldera. Ella, pues, como en su condición de refugiado asilado, refugiado residente, Marlon nos va a contar un poco para información también de quienes están en los Estados Unidos y corren algún riesgo de deportación, porque eso de las deportaciones o las detenciones de ICE, eso es en cualquier momento, porque eh, tantos casos que hemos visto, la gente está trabajando, llega a un puesto laboral y luego pues los extraen y van a un centro de detención. Comienza pues un proceso para la deportación de ese hermano nicaragüense y ya encontraron pues un país para recibir a los nicaragüenses que el régimen rechaza y ese es Guatemala. Marlon, quería pues que nos comentaras un poco cómo ves el ofrecimiento que hizo el presidente Arévalo eh, del refugio y cómo opera el refugio en Guatemala y qué efectividad tiene esto, qué tantas garantías le dan pues a el nicaragüense o al refugiado. Te escucho. Sí, buenas tardes, Lucía. No hay retorno, ¿verdad? No Hay, tengo que bajarle a nada. hay retorno, hay un poco, pero hay retorno, No sé si aquí hay menos retorno. ahí hay menos. Va, perfecto. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a a tu audiencia. ¿Quieres te quedas Gracias por la invitación. viendo de frente en la compu porque es simultáneo? Te escucho. ¿Estamos aquí o estamos Sí, aquí? ¿En cuál aquí, switch? de frente. Ok, perfecto. Eh, Pues, ¿qué te digo? Muy agradecido con el gobierno de Guatemala, con el presidente Bernardo Arévalo por abrir las puertas a las personas nicaragüenses que, que vayan a ser deportadas de Estados Unidos, ¿verdad? Y que decidan poder tener otra opción donde poder ir ante la persecución que se vive en Nicaragua. ¿Verdad? Porque hay muchas personas que son perseguidas políticas, que viven actualmente en Estados Unidos, que viajaron algunas personas con parol humanitario y que pues desafortunadamente no pudieron regularizar su situación en Estados Unidos por X o por Y razón y que vayan a ser deportados pueden contar con el apoyo de Guatemala, que estamos en la misma región. Esto es algo muy bueno y como te digo, se le agradece mucho al gobierno de Guatemala y al presidente Bernardo Arévalo. Sin embargo, te contaba fuera de cámara que la situación aquí es bien fácil. El tema del trámite de, solicitud de refugio, ¿verdad? No es tan complicado en cuanto a tema de temporalidad. Obviamente sí tenés que presentar pruebas de que tenés esa condición de perseguido o perseguida política, ¿no? Tenés que demostrar, obviamente, como en cualquier otro sistema de migración, de que sí en realidad estás aplicando un refugio porque tenés porque te persiguen en tu país, ¿verdad? Ya sea por cuestiones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o que perteneces a un grupo social particular por género, orientación sexual, identidad sexual, etcétera, o por persecución política, como es el caso que atañe pues a las personas nicaragüenses que no pueden regresar en este momento a Nicaragua debido a la represión de la dictadura Ortega Murillo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el trámite no es tan demorado para que vos tengas una condición de solicitante de refugio, no de refugiado, sino de solicitante de refugio, en la segunda cita que te dan, que eso es aproximadamente en tiempo, demora como
un mes y medio lo más, ¿verdad? Cuando está saturado el sistema, podría llegar a ser mes y medio. Cuando el sistema no está tan saturado, puede durar un mes más o menos la segunda cita. En la segunda cita te dan lo que es un documento de reconocimiento como solicitante de refugio, ¿verdad? Y a la par de eso también tenés un documento temporal de identidad que te lo da la entidad, ¿verdad? Que es el RENAP, que es el Registro Nacional de las Personas. Te dan un documento personal de identidad especial para mayores y menores de edad que sean solicitantes de reconocimiento de estatus de refugiado, ¿verdad? Y el TRER, que es el Departamento de Reconocimiento de Estatus de Refugiado, te da un documento personal de solicitante de refugio. Y el Ministerio del Trabajo te extiende un permiso de trabajo para que vos puedas eh, presentar tu solicitud en cualquier empresa, ya sea del sector privado o público, ¿no? Pero ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Porque en Guatemala hay ¿qué te digo? En el imaginario colectivo de Guatemala, en los bancos y en cualquier lugar, la gente te dice que el único documento de identidad que es válido en este país es el DPI o lo que es la cédula para nosotros, ¿no? Y entonces el problema es que vos llegas con estos documentos que te da el Departamento de Reconocimiento de Refugiados y también lo que te da el RENAP, que es el registro de las personas, y vos haces todo el trámite, pasas las entrevistas, etcétera, pero ahí es donde está el muro. Cuando ya llegas y no tenés un DPI, que es el documento de identificación de Guatemala, entonces muchas de las personas es cuando tienen la dificultad para obtener un empleo. Por ejemplo, en el caso de las 135 personas de Guatemala, de Nicaragua, que fueron recibidas en Guatemala en septiembre del 2024, algunas de esas personas pues se quedaron varadas aquí, ya sabemos los motivos, fueron denegados por Estados Unidos, algunas otras personas están esperando todavía su resentamiento en España o en Canadá, una parte mínima, y han buscado trabajo aquí en Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, se han hallado con esa barrera. Entonces, a pesar de que pues, se le agradece mucho al gobierno de Guatemala, al presidente Bernardo Arévalo por este ofrecimiento, yo creo que también deberían de hacer una revisión la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, ¿verdad? Que la conforman también el Ministerio de Gobernación, Relaciones Exteriores, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el director de Migración y un representante también de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Yo creo que deberían de revisar también estos procedimientos, ¿verdad? A nivel interinstitucional para poder hacer algún tipo de campaña para que los empleadores también tomen por válido estos documentos que tanto la CONARE como el RENAP emiten, porque de lo contrario a las personas que vienen a hacer una solicitud de refugio se les dificulta el tema de poder acceder a empleos en Guatemala. Hay una buena voluntad del gobierno guatemalteco y yo creo que eso es aplaudible porque el mismo presidente de Guatemala mencionaba en su discurso que dio pues, el viernes pasado en cuanto a que por la situación que se vive pues, en Nicaragua y que no se permite el ingreso a quienes el régimen considera o terroristas o golpistas o X, ¿verdad? Epítetos etiquetas que les ponen. Al final somos nicaragüenses y tenemos derecho de entrar a nuestro país, pero hay una prohibición y un régimen totalitario en ese sentido de que rechaza y expulsa a sus ciudadanos. Entonces, el presidente Arévalo, pues realmente dio, creo yo, una noticia que puede aliviar, pero aquí Marlon Caldera, que es un nicaragüense exiliado y que está residiendo en Guatemala ya desde hace 7 años, 6, 7 años, realmente expone una situación bastante real en cuanto a que el empleo, o sea, qué opción tendría alguien
que está llegando, bajándose de un avión, ¿verdad? De Guatemala o un nicaragüense, y bueno, y le dice, yo no puedo entrar a Nicaragua, necesito pues que me den el refugio. Entonces, el tema del empleo no es rápido, o será que en este caso podrían hacer excepcionalidades para que le entreguen ese documento que vos decís que es, te lo, te lo, te lo, te lo adjudican pues las autoridades y no meramente pues el carnet de solicitante, sino ya un documento formal como refugiado. Sí, Lucía, lo que pasa es de que cuando vos sos solicitante de refugio en Guatemala, a diferencia de otros países, no te dan un carnet de solicitante de refugio. Lo que te dan es un papel, un documento. Entonces, eh, vos llegás donde el empleador y el empleador te ve con el papel y entonces lo que ellos necesitan ver es ya sea un carné o algo que parezca un DPI o un DPI específicamente, porque como te digo, en el imaginario colectivo, el único documento válido que hay en Guatemala de identificación es el DPI. Entonces, por ejemplo, hay alguna, cuando ya te otorgan el refugio en Guatemala, cuando la CONARE, porque es la CONARE, la Comisión Nacional para los Refugiados, te otorga el refugio, entonces sí, el RENAP, que es el Registro Nacional de las Personas, te emite un DPI como extranjero domiciliado. ¿Verdad? Entonces, con ese DPI vos ya podés tener pues mayores ventajas porque ya podés ir a solicitar un trabajo, etcétera, hacer cualquier tipo de gestión. Inclusive hasta hace poco tiempo, en algunos, bueno, en algunos bancos o en la mayoría de bancos de Guatemala, no es posible que con estos documentos que te emite tanto el RENAP como el TRER, te abran una cuenta en un banco. Hay excepciones de algunos bancos que sí te lo aceptan, que sí lo tienen claro, que sí saben que es válido, pero no toda la banca nacional te abre una cuenta de banco con un documento de esto, como un papel de solicitante de refugio, porque no es un carnet. Entonces, ha habido ese tipo de cosas, como vos decís, la voluntad del gobierno de Guatemala y del presidente se agradece. La verdad que sí hay esfuerzos para poder apoyar a la gente nicaragüense que está en esta situación. Sin embargo, yo creo que sí debería de haber como una revisión de los mecanismos y no solamente de los mecanismos, sino también de la cuestión de informática, porque resulta que, por ejemplo, hay personas que eran solicitantes, eran residentes permanentes en Guatemala y estaban solicitando ahora la condición de refugio por no poder regresar a Nicaragua por la situación política. Sin embargo, cuando vas al Registro Nacional de las Personas, entonces hay como una dificultad para que esta persona pueda ser residente en el país, o sea, tener lo que es un estatus de residencia, pero encima de eso tener una condición de refugio porque el sistema no está adecuado para eso. Entonces, yo creo que sí falta como que la CONARE o el Instituto de Migración en Guatemala o el mismo Registro Nacional de las Personas tenga una coordinación para poder hacer de alguna manera que esto se encaje. ¿Verdad? Porque entonces llegas a una dependencia y en esta dependencia todo está bien, en el DRER, por ejemplo, pero cuando vas a RENAP, te encontrás que en RENAP tenés esta dificultad y entonces si no puedes hacer el trámite en RENAP, te traba el trámite en el Ministerio del Trabajo. Entonces yo creo que sí se debería de revisar este tipo de situación, porque de lo contrario, el problema es de que cuando te hallas otra vez aquí, venís de una deportación de Estados Unidos y te hallas en un país de Centroamérica que te ha acogido, pero que tenés la dificultad para no poder acceder a un trabajo por estas cosas que ya mencioné, ¿no? ¿Cuánto dura ese proceso para conseguir ese documento que te lo admiten todas las empresas pues, para conseguir un estatus laboral o para tener un empleo? ¿Que cuánto tiempo demora? Bueno, mira, los cuando te aprueban la condición de refugio o el estatus, porque el problema es de que
Mira, solicitante de refugio es una condición. Y ya el estatus, ya como refugiado ya pasas a tener un estatus, ¿verdad? Entonces, para que te lo den, de los casos que yo conozco durante estos 7 años que he estado trabajando con personas migrantes, lo mínimo que he logrado saber que ha demorado una aprobación podría ser un año, año y medio. Hay personas inclusive que yo conocí, nicaragüenses que vivieron aquí, que tenían hasta inclusive 2 años, inclusive como solicitantes de refugio sin que se les haya aprobado. Entonces, no es un tiempo, digamos que hace un año y medio, o un año y medio o 2 años sin poder tener esta garantía de tener un DPI que te permita ir a cualquier empleador y puedas tener un trabajo, ¿no? Puedas acceder a un trabajo. ¿Cuántos nicaragüenses en condición de refugio se encuentran en Guatemala? Fíjate, Lucy, que en ese aspecto no te puedo aportar mucho porque inclusive, pues a pesar de que Guatemala tiene una ley de acceso a la información pública, es como bien difícil obtener esos datos porque nosotros, bueno, yo he sido parte de organizaciones de ayuda a migrantes en Guatemala y en varias ocasiones hemos solicitado ese tipo de datos y es como bastante hermético. ¿Verdad? Sin embargo, pues hay algunos reportes que ha publicado con algunos datos del 2000, inclusive de antes del 2018, que te hablan de una cantidad de refugiados nicaragüenses. Sin embargo, son mucho más los nicaragüenses que están acá, porque, digamos, algunos de los migrantes nicaragüenses que vienen por el tema político, que se habían abocado con nosotros para algún tipo de asesoría, pues nosotros podemos contabilizarlo, ¿verdad? Sin embargo, no todo el mundo busca estas organizaciones. Hay personas que lo hacen de manera particular, independiente, no se acercan a ninguna organización o inclusive hay algunas otras personas, que eso pues no es ningún secreto, vos sabés que llegan a algunos países solicitando el estatus o solicitando la condición de refugio y tal vez en realidad son migrantes económicos, no son migrantes por razones políticas, ¿verdad? Pero a veces hay personas que usan este tipo de artificios para poder permanecer de manera legal en un país, ¿no? Entonces, no podría yo precisarte, sería irresponsable decirte un estimado porque nunca hemos podido tener acceso a este tipo de información de parte de las autoridades correspondientes. Bueno, ya una persona en situación pues de expulsión de los Estados Unidos, deportada y ponerle que se quede refugiada, ¿qué garantías hay de seguridad? Porque la gente está comentando en el TikTok, pregunta un poco de eso, hay inquietudes, el tema de la seguridad también en Guatemala. ¿Cómo es? ¿Cómo es el ambiente, Marlon? Vos sabés que históricamente a Guatemala, pues siempre a través de medios de comunicación se le ha dado mucho imagen de un país súper peligroso. Yo no voy a negar la peligrosidad en Guatemala porque sí la hay. O sea, yo sé que desde que yo vine, porque yo tengo 7 años de estar en Guatemala por el tema de la persecución política, ¿verdad? Sin embargo, mi vínculo con este país no comienza hace 7 años, sino hace aproximadamente 26 años, ¿no? Entonces yo te puedo hacer una comparación del Guatemala de los 99, 2000 a lo que es ahora. Yo sé que el índice de violencia entre ese momento y ahora ha bajado, ¿verdad? Es significativo. Vos lo podés notar si viviste hace 25 años, Guatemala era mucho más peligroso que ahora, ¿verdad? Sin embargo, yo creo de que, pues, eh, no es como te puedo decir, no es que de repente vos todos los días tenés que salir con miedo a la calle, ¿verdad? Y depende de dónde te movas. Sin embargo, creo yo que las personas migrantes, en su mayoría, las personas migrantes por este mismo tema del acceso al laboral, no tienen ingresos que les permita pagar zonas seguras para vivir. Entonces, lo que les queda es ir a lugares donde una renta es mucho más baja y por lo general esos lugares, pues,
implican que tienen incidencia delictiva mayor que los lugares donde obviamente pagas más, ¿no? Para poder vivir, lugares que tienen garita, colonias que tienen seguridad. Inclusive hay unos lugares en la ciudad de Guatemala donde no necesariamente vivís rodeado por una garita, pero que son lugares pues más tranquilos, ¿verdad? Pero relativamente, o sea, si vos te podés manejar en Guatemala en zonas que son, que ya sabes, y que, por ejemplo, cuando vienen migrantes aquí nosotros les indicábamos en un mapa, o sea, esta zona es una zona que Guatemala, pues obviamente implica mayor riesgo que esta otra, ¿no? Entonces, es como también tener la orientación y la información de dónde podés moverte o dónde, pues, es mucho más difícil en el tema de seguridad. Sí, también tenés que tener varias medidas de seguridad, igual que las tuvieras en Managua. Porque, por ejemplo, no te vas a ir a Managua en las cercanías del Mercado Oriental, enjollada, porque ya sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? Entonces, es lo mismo aquí en Guatemala. O sea, yo no le recomiendo a una persona que se vaya al centro de la ciudad de Guatemala enjollada porque va de paseo, porque obviamente te estás exponiendo a un riesgo, ¿no? Entonces, sí es una ciudad que representa y tiene problemas en el tema de violencia, en el tema de robos, en el tema delictivo, etcétera, pero también tenemos que tomar en cuenta pues el tamaño de esta ciudad, ¿verdad? Entonces sería como un poco raro tal vez, o como tal vez fuera de lugar que tuviera en Centroamérica y una ciudad de este tamaño no tuviera este tipo de problemas, ¿verdad? Y también pues que es una cuestión que tiene que ver también con la construcción histórica de todo lo que es Centroamérica, los problemas que hemos venido arrastrando de conflictos armados y demás cosas, ¿no? Que esto también viene dejando y arrastrando esa estela de cosas que luego en nuestros países pues se ve reflejado en la sociedad, ¿no? ¿Cómo es el tema del costo de la vida? ¿Es más económico en comparación a Nicaragua? ¿Es más económico en comparación a Costa Rica, Guatemala? ¿Cómo es? ¿O es similar a Nicaragua? O sea, ¿cómo ves el costo de vida ahí en Guatemala? Y todas estas preguntas se las hacen todos nicaragüenses que obviamente al verse sin remedio de que no pudo ingresar a Nicaragua, ¿a qué país te vas? Si Estados Unidos te deporta. Y te envían a Guatemala, entonces, ¿qué opciones puede tener ese nicaragüense en cuanto también en esa área importante, el costo de la vida? Sí, yo creo que es bien importante esto, ¿verdad? Porque definitivamente cuando yo vine a Guatemala, como te digo, hace veintitantos de años y siempre tuve vínculos con este país, yo siempre pues hacía las comparaciones. Y sí, definitivamente Guatemala con respecto a Nicaragua de aquel momento, inclusive todavía antes de 2018, era abismal, pues la situación en cuanto a la diferencia. Nicaragua era mucho más barato que Guatemala. Guatemala tenía cosas mucho más caras, empezando por la renta, las medicinas que tienen muchos impuestos, el tema del acceso a la salud. Aquí en Guatemala, por ejemplo, tenemos dos hospitales públicos para toda una ciudad de este tamaño, con tanta población, ¿no? Entonces, ya te podés imaginar cómo están de abarrotados los hospitales públicos, la gente busca los servicios privados de atención en salud, los cuales son bastante caros, ¿verdad? Entonces, sí es bastante caro el acceso a la medicina si vas a un centro privado de atención de salud privada, porque es lo que te queda. Porque de repente en un hospital de los hospitales públicos tenés que hacer unas colas grandes, etcétera, desabastecimiento, etcétera, ¿no? Y esto ha pasado y se reflejó inclusive con este grupo de 135 personas excarceladas de Nicaragua, porque vos sabés que en el camino se iban enfermando, ¿no? Entonces, muchos de ellos tenían que asistir a una emergencia de un hospital y al final se tenían que regresar por las grandes colas que habían, ¿no? O habían casos que había que atenderlos con prioridad porque de repente vos llegabas con un dolor de estómago buscando medicina en un hospital y de repente tenías a un hombre que le habían dado 6 disparos, ¿no? Entonces,
ese tipo de cosas. En cuestiones de alimentos, pues sí, Guatemala es bastante, el costo de la vida es caro. En general, creo que Costa Rica es un poquito más. Lo puedo comparar porque, pues, yo tuve un viaje, el viaje más reciente a Costa Rica fue tal vez hace un año, más o menos, y sí pude notar que Costa Rica tiene un poquito el costo de la vida más alto que Guatemala. Se dan duro, o sea, no es por mucho que la diferencia, pero con respecto a Nicaragua, de Nicaragua del 2018, porque yo no te puedo hablar de Nicaragua actual, porque tengo 7 años de estar fuera, así que yo ahorita me dicen que un servicio de comida vale 200 pesos y yo no me ubico, o sea, me refiero a una fritanga que cuando yo me vine en el 2018, o sea, era impensable pagar 200 quetzal córdobas por una fritanga, ¿me entendés? Entonces, no te puedo hacer la comparación con respecto a Nicaragua porque yo ya perdí suelo, ¿no? De cómo está la cuestión de la economía ya. Entonces, consejos que podría darle a alguien recién llegado a Guatemala o recién deportado a Guatemala, ¿qué consejo le podría dar? Bueno, mi primer consejo es de que si ya ellos decidieron y ellas decidieron venirse a Guatemala y acogerse a esto de poder tener aquí refugio, primero, yo supongo que si vienen a través de Migración Guatemala, porque es donde los entregan, ¿no? Y luego Migración Guatemala será quien lo deje en libertad en el país. Supongo que Migración les va a hacer algún tipo de inducción para ver si ellos quieren o no quieren acceder al tema de refugio. Eso como primero, ¿no? Pero también, pues yo les haría una invitación a que se acerquen también a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para que tengan también algún tipo de orientación, ¿verdad? Porque hay algunas organizaciones que también están aquí en Guatemala, como por ejemplo está el Consejo Noruego, ¿verdad? Etcétera. Hay otras entidades, otras organizaciones que tal vez les pueden brindar apoyo en el tema legal, ¿verdad? Pero también algunas otras organizaciones, a las personas que sí son perseguidas políticas, les podrían brindar algún tipo también de asistencia humanitaria. ¿Verdad? Que no es mucha tampoco, ya sabemos cómo ha habido recortes en este momento de todo este tipo de asistencia humanitaria, pero pues de alguna manera puede haber algún tipo de orientación, etcétera, porque son personas que acaban de venir y vienen con una condición de persecución política, ¿no? Y otra de las cosas, pues que también se acerquen a la comunidad nicaragüense, Guatemala, que está aquí en Guatemala, que ya es gente que vino en las mismas condiciones, gente también de diáspora que tal vez les pueden orientar de qué manera, por ejemplo, hasta para la renta, ¿no? Porque vos sabes que en cualquier país que vos llegás, el problema es de que cuando te van a rentar, ¿qué es lo que te piden como requisito? Un depósito, ¿verdad? Un depósito para tu renta, pero aparte de eso, te piden los antecedentes policíacos, los antecedentes penales y te van a pedir cartas de referencia y que firmes un contrato de unos 6 meses mínimo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando vos acabas de llegar a un país es como bastante difícil tener el acceso a eso, ¿no? Y la única manera es que busques a tus pares, pues busqué a personas que también son de la comunidad nicaragüense, que ya viven aquí, que ya pasaron por todo eso que ellos van a pasar, ¿verdad? Para que les puedan dar algún tipo de asesoramiento, algún tipo de guía, ¿verdad? O inclusive, pues, y si ahí te venís vos, Lucía, para acá, entonces yo ya sé cómo te voy a ubicar o dónde, tal vez tengo un amigo, una amiga que te pueda rentar un lugar donde estás, ¿no? Y es diferente porque ya hay una referencia, ¿no? Pero cuando vos venís así, sin nada, desprovisto de una red de apoyo, es como más difícil, pues la sobrevivencia lo ves más duro, ¿verdad? Y entonces las personas es cuando se desesperan y ven que no tienen una salida, ¿no? Y aquí pues hay también algunas organizaciones, algunos equipos de ayuda humanitaria, pero también de acompañamiento de nicaragüenses que vinieron en la misma situación o personas nicaragüenses que son de la diáspora,
pero que sí son personas que tienen pues esa visión de poder ayudar a los hermanos nicaragüenses que vienen aquí al país. Perfecto, Marlon. Gracias por ese briefing que nos estás dando sobre cómo es, ¿verdad? Ser refugiado en Guatemala y también aplicado un poco pues a la realidad ante el ofrecimiento que hizo el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. Yo voy a hacer una pausa aquí, ¿verdad? En el Zoom, porque estoy grabando también esta entrevista, pero nos quedamos con más conversación en el TikTok, que lo teníamos en vivo a la hora de que estábamos grabando esta entrevista. Y aprovechando pues un poco la disponibilidad de Marlon Caldera, un nicaragüense que vive en Guatemala y que pues en condición de exiliado refugio, y queríamos un poco medir cuál ha sido pues la recepción de esta oferta que ha hecho el presidente Bernardo Arévalo para aquellos nicaragüenses deportados de los Estados Unidos que son rechazados su ingreso a Nicaragua. Hago aquí esta pausa y seguimos en la TikTok. Solo Claro premia a mamá y papá con lo que más les gusta. Al contratar o renovar tu plan postpago full desde 700 córdobas, más financiamiento de equipo en tu centro de atención al cliente, participas en el sorteo de televisores, smartphones, smartwatch y muchos premios más. También participas al mantener al día tus facturas. Aprovecha esta oportunidad para premiar tu conexión con el internet más rápido de Nicaragua. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.